Hola, hoy en Apologética Católica contestaremos a la pregunta: ¿cómo leo la Biblia? Para contestar esta pregunta, quiero ir directamente al Magisterio de la Iglesia. Y el documento más básico que podemos encontrar sobre el Magisterio de la Iglesia, es el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, artículo 3, nos expresa todo sobre la Sagrada Escritura. Pero en este primer video sobre las Sagradas Escrituras, nos vamos a concentrar en los números 109 al 111 de ese artículo 3 de la primera parte. ¿Y de qué se tratan estos números? Fíjate, en esta parte me está hablando del Espíritu Santo como intérprete de la Sagrada Escritura. Así que ese es uno de los puntos que debo saber. El Espíritu Santo fue quien inspiró la Sagrada Escritura. Por consiguiente, yo necesito la presencia del Espíritu Santo para poder interpretar y comprender las Escrituras. En el número 109, la primera oración dice: en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien las Escrituras, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron decirnos. ¿Okay? Así que, a pesar de que el Espíritu Santo fue quien le inspiró, ¿verdad? La inspiró a autores humanos. Así que hubo personas como tú y como yo que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Así que es bien importante tener eso en nuestra conciencia cuando estamos leyendo las Escrituras. El 110 dice: para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. A esto le llamamos contexto histórico, ¿verdad? Porque la realidad de ellos tenemos que ver cuál era la realidad. Porque nos habla de ciertas vestimenta, por qué ciertas decisiones en cuanto al gobierno, por qué ciertas decisiones en cuanto al pueblo, por qué eran importantes. Cuando yo entiendo el contexto histórico, por ejemplo, en el caso del Éxodo, del tiempo en el que se escribió el Éxodo, la realidad que se trata de expresar es muy diferente a lo que se expresa en los evangelios, que es otro tiempo, han pasado siglos. ¿Ok? Así que es bien importante que cuando yo esté leyendo tenga en conciencia que hay diferentes contextos históricos en los que se escriben estos textos. Al final del número 111 me habla del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y luego en el 112 me dice cómo el Concilio Vaticano II señala los criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Y vamos a ver esos 3 puntos. Fíjate, dice: primero hay que prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Y esto es bien importante. ¿Cuál es el contenido y qué es lo que une a toda la Escritura? Hay un nombre: Jesucristo. Jesucristo es quien une todas las Escrituras. Todas las Escrituras, desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último, Antiguo y Nuevo Testamento, todo se une en una persona, que es la persona de Jesucristo, ¿verdad? La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios encarnado. Fíjate, esto es bien importante comprenderlo y es bien bonito comprenderlo a través de la figura de los apóstoles. Los apóstoles, antes de la pasión de Jesús, antes de su resurrección, todavía veían todas estas palabras, todas estas enseñanzas desde cierta oscuridad. No comprendían a fondo todo lo que Jesús les estaba enseñando, ¿verdad? Y esto lo vemos evidenciado en los evangelios. Sin embargo, una vez Cristo resucita, se les presenta nuevamente, se abre su entendimiento. Vamos a ver unos apóstoles en el camino de Emaús y vamos a ver cómo al encontrarse con Jesús, sus corazones ardían cuando Él les explicaba las Escrituras. Y cómo al partir el pan, ellos por fin comprendieron que era Jesucristo. Así que esto es un ejemplo de cómo las Escrituras no se comprenden si no es a la luz de Jesucristo, que es el centro de ellas.
Otro punto bien importante que lo encontramos a más detalle en el número 113 de este artículo del Catecismo de la Iglesia Católica es que la Escritura la podemos interpretar mucho mejor, ¿verdad?, a través de los ojos de la tradición de la Iglesia. Y entiéndase tradición con letra mayúscula, que quiere decir que esta palabra se hizo viva a través de la historia de la Iglesia, a través de sus apóstoles. Por consiguiente, a través de esa sucesión apostólica, se va pasando siglo por siglo por un sinnúmero de enseñanzas. Los apóstoles comenzaron a interpretar la Escritura, empiezan a interpretar todas las enseñanzas de Jesús una vez se abre su entendimiento luego de la resurrección y luego de Pentecostés. Por lo tanto, es a través de los ojos de los apóstoles y sus sucesores que podemos comprender a profundidad la Sagrada Escritura. Sobre el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia es muy necesaria para una interpretación clara, para no dejar abierto a todo el mundo a que cualquiera pueda interpretar la Escritura, porque entonces ahí caeríamos en que cualquiera puede decidir qué hacer con la Escritura y sabemos que esto nos guía a una desunión. Luego en el 114, en el punto 114 me dice, hay que estar atento a la analogía de la fe. Y por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto de la revelación. Y volvemos, unimos todos los símbolos de todos los tiempos, desde esa revelación del Antiguo Testamento, los símbolos cómo se unen en el Evangelio y en las cartas de los apóstoles en el Apocalipsis, y hacemos de todo esto una cohesión, ¿verdad? Y vamos encontrándonos con esa revelación. Así que esta es la primera parte de cómo leer la Escritura. Quédense atentos a la segunda parte.